Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Chile se puede. Esa es la consigna del día de hoy de todos los chilenos en el partido, ¿no es cierto?, con Brasil a las 20:30 horas. Por supuesto, estaremos todos atentos al desempeño de nuestra roja. Pero nosotros vamos a hablar de economía, hablamos de finanzas, como siempre, aquí en Mirada Financiera, en un día en el cual se conoció el IPC. Un IPC que estuvo bajo lo esperado, un 0,5%. La verdad que el mercado esperaba un 0,7%. ¿Qué irá a pasar la próxima semana en la reunión del Banco Central? ¿Irá a subir o no la tasa? Bueno, eso es lo que vamos a ver durante este programa. También tenemos unos indicadores que hablan sobre las bolsas y eso es lo que vamos a entregar en este minuto. Tenemos el Nikkei de Japón que descendió en el día de hoy un 0,99%, el Hang Seng de Hong Kong también abajo un 0,71%. ¿Qué pasó en el día de hoy en el gigante asiático en la bolsa de Shanghái? Arriba un sólido 2,92%. En Europa tenemos el FTSE 100 de Londres que crece un 0,61%, el CAC 40 de París también. Las bolsas en Europa todas al alza, un 0,18% el CAC 40 de París. Y nos vamos al DAX alemán, un 0,23%, a pesar, por ejemplo, de datos de la balanza comercial que se deteriora en el mes de agosto en Alemania. Las exportaciones caen un 5,2% en el gigante de la zona euro. Nos vamos al IBEX 35 de España que crece un 0,11%. ¿Cómo está Estados Unidos? La verdad que las bolsas están a la baja, pero casi plana, salvo el Nasdaq que está bajando a esta hora un 0,81%. El Dow Jones decrece un 0,04% y el Standard & Poor's también baja un 0,08%. Se han terminado las alzas en la Bolsa de Metales de Londres. Desgraciadamente para nuestro cobre, hoy día bajó un 1,55% en la Bolsa de Metales de Londres, llegando a $2.34 la libra contado grado A. Y con respecto al cobre, hay noticias que tienen que ver con la minería chilena porque profesionales de Radomiro Tomic rechazan la propuesta de Codelco e iniciaron una huelga legal. Esto fue hace pocos minutos, es el dato que tenemos en estos momentos aquí en Mirada Financiera. ¿Cómo está la bolsa local? El IPSA está avanzando a esta hora un 0,05% y el IXPA también avanza un 0,15%. El dólar, tenemos un 6,79,7 comprador y un 6,80 vendedor. Un alza de medio punto, de medio peso con respecto al día de ayer. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede hacer sus preguntas a través de nuestro Twitter, @infinitafm. También en el día de hoy se dio una reunión bastante importante entre los empresarios destacados y el CEP, el Centro de Estudios Públicos, que cumplió 35 años. Y en esa oportunidad la presidenta Michelle Bachelet habló de las reformas. Habló que si bien las reformas que impulsa el gobierno hay que hacerlas, no se pueden postergar, hay que hacerlas con cuidado. ¿Qué es lo que dijo la mandataria? No hay prisa en llegar, pero hay prisa en partir, en el sentido de que Chile tiene que hacerse cargo de los déficits que tiene. ¿Qué pasó con los empresarios? La mayoría destacó la posibilidad del diálogo y el trabajo que tanto el gobierno como el sector pueden hacer para superar la crisis de confianza en la ciudadanía. En el día de hoy, aquí en Mirada Financiera, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las reformas laborales, que tiene que ver con las reformas educacionales, que tiene que ver con la productividad de nuestro país. ¿Qué pasa con los talentos? ¿Qué pasa con los recursos que nuestro país tiene? ¿Hay que importarlos? ¿Hay que exportarlos? Esa es la pregunta, y también cuál es la situación a nivel global en una economía a nivel mundial que se desacelera. Y para ello nos acompaña Pedro Lacerda, él es gerente general de ICE Chile. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Hola, Paulina, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a partir de un estudio que ustedes han hecho, es una consultora, ustedes que tiene que ver, la consultora ustedes trabajan, ¿no es cierto?, con todo lo que es los talentos, algo que según el estudio que ustedes han desarrollado, están en receso en el mundo, hacen falta en el mundo, las empresas estarían dispuestas a pagar mucho por retener los talentos. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Cómo se hace ese estudio? ¿Qué es las principales conclusiones a las cuales ustedes han llegado? El estudio de índice económico de Hayes es un estudio anual que es hecho en conjunto con la Universidad de Oxford
y que mide tendencias económicas y laborales en 31 países y las mide comparando año con año. Estamos recién publicando a nivel global este estudio y naturalmente aquí en Chile también con mucho gusto estoy acá compartiendo esto contigo y con los Tenemos oyentes. la primicia, parece, ¿ah? Sí, es verdad, y con mucho orgullo y honor estoy acá discutiendo esto contigo. Y de hecho lo que afirmas es verdad, o sea, el mundo pasa por una clara desaceleración, hay economías que tienen una presión económica muy grande, o sea, y hay de sentido común a nivel macroeconómico la desaceleración de China, la falta de talento especializado en el mercado británico, por ejemplo. También el hecho que la población en Japón y en Alemania es una población con una edad laboral bastante avanzada, todo esto está provocando claramente una presión laboral muy fuerte. Y cuando lo transportamos al mercado latinoamericano, ves que todo este entorno internacional también pone en este momento varios tipos de necesidades donde lo que tú comentaste es clave. La reforma laboral que está aún en discusión, yo creo que va a tener un impacto o por la positiva o por la negativa, dependiendo de lo que se vaya a decidir, ¿eh? Bueno, exactamente. La verdad que lo hemos dicho muchas veces en este programa, Pedro, que está al debe la reforma laboral con respecto a lo que Chile necesita en la retención de talentos. ¿Qué pasa con cómo hacer estos talentos que sean más productivos, que tengan las herramientas para poder comerciar con un mundo que ya cambió, es un mundo globalizado? Es un mundo donde también el estudio que ustedes dicen está favoreciendo la migración de talentos. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo Europa se desaceleró, pasó por una crisis muy importante y recibimos muchos talentos de España, de Argentina, de distintos países que nuestro país ha recibido, y hemos visto, ¿no es cierto?, cómo obviamente las culturas se van alineando y van desarrollando un mejor talento. Pero ¿cómo hacemos a esa brecha que nos falta en nuestro país? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, a temas tan importantes como si vemos el desempleo a nivel local, que tenemos un desempleo resiliente, ¿no es cierto? Una economía que está creciendo a menos del 2% y que tenemos un desempleo que aún está en el 6,4%, pero el estudio que ustedes hacen habla sobre la realidad chilena, el desempleo juvenil, un talento tan importante, también lo hemos dicho en este programa, llega a casi el 15%, déjame precisar la cifra, el 14,9%, casi un 15%, es decir, hay una brecha el doble. Tocas en temas que son para mí temas estructurales de lo que Chile tiene que hacer a muy corto plazo, y aquí te aporto algunas cifras que son importantes, y yo como portugués, o sea, como uno de los múltiples extranjeros que están acá, creo que es importante compartir esto contigo. Como tú sabes, en la ley laboral chilena, cualquier empresa puede tener un ratio de 15% de sus empleados de extranjeros que no tengan residencia definitiva, lo que se llama visa sujeta a contrato, ¿eh? La percepción que el mercado laboral tiene hoy en Chile es que hay muchos extranjeros trabajando, y los hay comparando, por ejemplo, con los últimos 5 años. Pero de la cifra de los 15% hay solamente 2. O sea, el nivel de extranjeros trabajando en Chile, cifras oficiales, son 2% de la masa laboral total. Y esto significa que, de mi punto de vista, el país tiene que continuar a hacer y a tomar medidas que sean atractivas para aumentar la competitividad de mano de obra especializada. Algunas ya están siendo hechas, como por ejemplo yo menciono una que para mí fue una muy buena medida. Han creado un visa para extranjero no sujeta a contrato de un empleador, o sea, un extranjero ahora puede tener múltiples empleadores. Esto crea competitividad, pero tiene que ser más fácil en Chile poder contratar extranjeros y chilenos, y tiene que ser más barato también poder despedir. Y con esto no quiero decir que estoy incrementando o fomentando al despedimiento, no, pero la ley laboral tiene que ser menos costosa a este nivel, porque es lo que torna la economía más competitiva. Y lo que tocas aquí en un punto que para mí es lo fundamental: Chile tiene de las tasas más elevadas de la OCDE a nivel de desempleo juvenil. O sea, los recién ingresados tienen muchísima dificultad en encontrar empleo. ¿Y por qué se debe? ¿Ustedes analizan el estudio que se debe a ese factor? Sí, porque Chile, lamentablemente, a nivel de su modelo educacional, está promoviendo demasiada gente del área de psicología, de abogacía, cuando lo que el país necesita es gente del área científica, necesita de mucho más ingenieros, necesita de gente mucho más especializada, y al final después no hay un encuentro entre las necesidades país
y lo que las universidades están entregando en un número que es completamente desajustado. Es y decir, esto es lo que provoca. Es decir, una disociación entre, ¿no es cierto?, que lo que requiere el mercado de las empresas y lo que Chile también está entregando. Se habla mucho, por ejemplo, qué pasa con las carreras técnicas. En algún minuto, cuando estaba el boom de la economía, se decía, por ejemplo, que se requería tanto talento en áreas tan específicas relativas a la geología o áreas que se necesitan para el trabajo de la minería u otras, ¿no es cierto?, industrias que estaban teniendo un florecimiento muy importante. Yo te doy un ejemplo muy práctico de lo que es nuestra experiencia profesional, no solamente en Chile, pero en la región. La área de la economía en este momento donde nosotros sentimos más demanda del mercado, nos pidiendo profesionales especializados, es el sector energético. Y por cada 4 candidatos especializados, muy especializados, que presentamos, en media 2 son extranjeros. ¿Y por qué pasa esto? Porque no hay oferta suficiente en el mercado chileno de gente con formación específica en las varias áreas de energía, sea de generación, sea de transformación, sea de distribución. Y esto significa, lo que yo te comentaba hace poco, que es la parte estructural del gobierno chileno, y creo que es más que el gobierno, es un interés nacional, donde la oposición también tiene que reflexionar sobre esto, cuáles van a ser las batallas estratégicas de hacer crecer el país en la no minería para los próximos 20 años. Y aquí yo creo que el sector educativo tiene una conexión clave con esto. Ahí está la ciencia también. Vamos a otro tema que tiene que ver con el desarrollo económico de un país, el emprendimiento. Muchas veces se dice, ¿no es cierto?, que no hay, para generar un real ecosistema que ayude o promueva el emprendimiento, tiene que haber esta asociación muy importante entre las universidades, la ciencia y la industria. Y eso todavía estamos al debe, a la luz o a la raíz, como habla el estudio que ustedes plantean. Y el estudio es con base en cifras, o sea, no es un estudio opinativo, es un estudio con base en rigor científico. Y aquí yo también llamo mucho a llamada de país a lo que tú estás mencionando, o sea, todo lo que son instituciones privadas, públicas, gobernativas. Yo creo que hay que discutir verdaderamente de fondo lo que es el interés nacional de país a nivel de sustentabilidad económica. Y esto está conectado también con la sustentabilidad del mercado laboral. Ya hemos visto y sentido que la economía pasa por un momento global muy complejo. A nivel de región latinoamericana, más complejo aún. Personalmente yo creo que la situación en Brasil se va a poner aún peor. Creo que esto va a tener efectos colaterales en los países vecinos, aún más depresión económica, como lo estamos sintiendo. Yo creo que es un hecho que la economía chilena va a continuar a desacelerar, y cuanto más diversificada y más blindada esté la flexibilidad económica, menos complejo será manejar esto, porque si no, yo creo que otras medidas a futuro tendrán que ser tomadas para continuar a tener Chile como un país atractivo. Estamos conversando con Pedro Lacerda, gerente general de ICE Chile, sobre un estudio muy interesante que habla sobre la realidad laboral, pero estamos, ¿no es cierto?, haciendo una mayor profundización de lo que significan las corrientes, lo que está pasando. Tú dices, esta Latinoamérica, ¿no es cierto?, muy extensiva en exportación de commodities, y qué pasa, ¿no es cierto?, con el desarrollo económico a futuro, porque los commodities, la tendencia va a ser que van a seguir a la baja. Y cómo desarrollar una economía que se funda en talentos, Pedro, porque la verdad que nosotros en Chile hay experiencias de cómo Chile puede proveer de talentos. ¿Qué pasa con toda la economía digital? ¿Qué pasa con el desarrollo de software alineado, ¿no es cierto?, a la industria financiera y también a otras industrias? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los talentos relativos a, por ejemplo, exportar todo lo que tiene que ver en animación, todo lo que tiene que ver en temas digitales? Ese es un tema muy importante. Te doy la respuesta partiendo de mi país, que quiero mucho, que es Portugal. Mi país hace 10 años tuvo una situación muy dura que se transformó de un país productivo a un país de consumo. Y Portugal ha pagado y está pagando una factura muy cara a nivel de lo que es austeridad económica por no haber sido capaz de monitorear esto. Tuvo elecciones recién Portugal y salió, ¿no es cierto?, el ala que tiene que ver con la austeridad, que tiene que ver en la línea con seguir los lineamientos de la Comunidad Europea. Sí, es verdad, es verdad. Es un buen case study. De todas las maneras no han ganado con mayoría absoluta, pero sí tienen una mayoría simple. Veamos ahora cómo lo van a manejar. Pero es verdad lo que me estás comentando. Pero cuando conecto esto con Chile, yo creo que es fundamental en este momento de país que Chile
tenga que asumir que el mundo laboral es un mundo globalizado. O sea, Chile cada vez más va a tener competitividad externa dentro de su país de profesionales. Sí, lo que hay que tomar son apuestas muy claras. ¿Qué sectores de la economía, además de la minería y además de la energía, donde yo creo que se está haciendo un trabajo muy válido, hay que continuar a meter fichas para continuar a desarrollar el país? Yo particularmente, o sea, como extranjero, pero ya llevando 5 años, yo veo que hay sectores que el país tiene un potencial a muy corto plazo para crecer. ¿Cómo Ejemplo, cuáles? turismo, por ejemplo. Yo he estado en mi vida en casi 70 países. Nunca he conocido un país tan rico del punto de vista naturaleza como he conocido y vivido en Chile. Creo que hay un potencial tremendo para desarrollar áreas que son fantásticas a nivel de lo que es atracción turista. Y haciendo esto en conjunto con todos los agentes transportadores, creo que el país tiene un gran potencial, pero para esto hay que existir interés nacional, interés de país. Esto, aquí tienes un ejemplo que para mí es un ejemplo claro. La otra parte que tú comentabas, yo creo que ya ha sido dado un paso muy grande en la parte tecnológica. Startup Chile es un programa muy exitoso, hay que replicar esto. Yo creo que en cada 6 proyectos de Startup Chile hay uno que está saliendo muy exitoso. Hay varios casos de éxito en este momento, pero creo que esto tiene que ser llevado ahora a una dimensión mucho más amplia para tener un impacto en todo lo que es empleabilidad y también desarrollo económico del país. Y eso, por ejemplo, lo que promueve Startup Chile, lo que promueven también los emprendimientos, Pedro, es un cambio cultural también, porque obviamente que en las universidades también tienen que formar a emprendedores, no formar a empleados, que también eso es un vínculo totalmente distinto a lo que se vivía hace algunos años atrás. Y este cambio cultural, como tú mencionabas hace poco, tiene que tener un interés, yo te diría, multipartido entre varias entidades públicas, privadas, gubernamentales, agremiales, porque esto es lo que hace la cultura del país. Y yo creo que el país hoy es muy diverso y mucho más rico del punto de vista multicultural, porque efectivamente tú andas en la calle, o sea, el otro día hablaba con un amigo mío y le decía, paseando por Las Condes y Ciudad Aragonochea, escuché en 20 minutos hablar 5 idiomas distintos. Y esto significa que no estamos hablando de gente que viene a hacer turismo, estamos hablando de gente que está trabajando en el país. Creo que esta tendencia va a aumentar cada vez más, pero necesita de una estructura mucho más sólida, como tú mencionas, para tornar el mercado también mucho más flexible. Hay un otro dato que me gustaría mencionarte a este propósito, de nuestro estudio, que menciona que la principal herramienta que el mercado a nivel global y a nivel de Chile y Latinoamérica necesita para continuar desarrollando es inversión y entrenamiento tecnológico. ¿Te parece si conversamos sobre esa inversión y entrenamiento, Pedro? Tenemos que hacer una pausa, pero es un tema muy importante para seguir hablando sobre este estudio, ¿no es cierto?, que se realizó en 31 países y tiene, la verdad, que un impacto muy importante en lo que es el desarrollo de los talentos a nivel local. Hacemos una pausa. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros. Luego de la pausa hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking. Un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Estoy precisamente conversando con Pedro Lacerda, gerente general de ICE Chile, sobre un estudio. La verdad que partimos del estudio, pero estamos dando una mirada a lo que significa, cuáles son los desafíos que tiene nuestro país a nivel de talentos. Antes de la pausa, Pedro, tú hablaste de un énfasis muy importante que tiene que ver con la inversión en innovación, en tecnología. Vámonos con eso. Y esto se resume, de mi punto de vista, a algo muy simple. El mercado laboral hoy
no solamente en Chile, pero a nivel global, pero estamos en Chile y se siente mucho más, es un mercado que deja de reclutar profesiones y empieza a reclutar cada vez más multifuncionalidad. Y esto significa que tú como profesional, independientemente de lo que haces, cuanto más herramientas tengas, más habilitado estás para hacer tu trabajo. Y el mercado hoy hace esto como dinámica para reclutar. Y aquí la parte tecnológica tiene un impacto tremendo. Cuanto más habilitado tecnológicamente tú estés formado, adquirido por experiencia acumulativa o por aprendizaje en tu universidad, más fácilmente una compañía te ve como valor agregado. Y hablando de ese valor agregado y hablando un poco dentro de la tónica de lo que significan los desafíos para nuestro país, que debieran, ¿no es cierto?, lo hemos conversado, estar incluidos en reformas como la reforma laboral. ¿Cuál crees tú que son los principales lineamientos para que Chile, porque la verdad que nosotros todavía no somos un país desarrollado? Veíamos durante esta semana que nuestro PIB había aumentado a $23,000 por persona, pero la verdad que eso todavía estamos fuera del rango de los países desarrollados. Pero no solo cuánto se destina por persona, sino que también lo que se destina, ¿no es cierto?, en educación, en formación, en capital humano. Es también parte de la discusión país. El acceso a la educación, el acceso al saber y al conocimiento, para mí es algo prioritario en un país que lucha y quiere ser y mantenerse como un país de primer mundo. Creo que Chile tiene todas las condiciones para poder hacerlo, pero aquí una vez más es una cuestión estructural que el país de una vez por todas tiene que ser capaz de afirmar. Creo que es muy competitivo que reciban mano de obra extranjera, y aquí también yo creo que es muy importante que los chilenos se abran cada vez más a ir a trabajar temporalmente para fuera de Chile. ¿Por qué? Porque hay gente muy capaz y hay gente muy bien formada y que puede aportar mucho conocimiento en varias industrias de Chile. O sea, yo creo que Chile tiene, estoy segurísimo, no solamente la industria de minería, pero por ejemplo la industria de retail es de las industrias más desarrolladas del mundo. Es un mercado tremendamente maduro y que puede aportar mucho en otro tipo de economías también. Bueno, hay profesionales chilenos, ¿no es cierto?, por la aparición que tiene nuestro país o por el desarrollo de empresarios chilenos en otras vides, ¿no es cierto?, como en Colombia, como en Perú, que ya están, ¿no es cierto?, con desarrollo del retail bastante avanzado, como dices tú, Pedro. Pero hablemos un poco sobre ese eje y sobre el eje de lo que significa la flexibilización del mercado laboral, que es uno también de otros de los estudios, de los elementos que tienen ustedes dentro de ese estudio. ¿Por qué te lo pregunto? Porque Europa, la verdad que está al revés. Europa tenía un mercado que era muy rígido y ahora se está flexibilizando, está trabajando en eso. Y nosotros al cariz, ¿no es cierto?, de la reforma laboral que está en estudio todavía, lo estamos rigidizando, es decir, estamos yendo en contra del mundo. Bueno, el mercado laboral en Estados Unidos es muy flexible y hemos visto, ¿no es cierto?, cómo Estados Unidos ha podido sortear con éxito una crisis muy profunda que fue la crisis del subprime del 2008. Tú en Europa, yo creo que hay cosas que Europa ha hecho muy mal, hay cosas que Europa ha hecho muy bien. Y una de las cosas que Europa hizo muy bien, bajo mi punto de vista, a nivel de su economía, fue liberalizar el mercado común. O sea, hay un mercado de libre circulación de trabajadores entre 29 países que pueden circular libremente con homologación de títulos, con reconocimiento de las profesiones en cualquier de los 29 países, que ha provocado esto mucho más competitividad. Es obvio que el desempleo en Europa es un tema también difícil de manejar, obviamente, y tiene cifras que son el doble de las cifras chilenas, pero por otro lado, a nivel de lo que es conocimiento, calidad, know-how y competitividad laboral, es un mercado donde yo creo que Latinoamérica y principalmente Chile debe mirar para continuar aprendiendo. Ustedes han hecho una serie de recomendaciones a partir de este estudio. ¿Por qué no hablamos de ellas? Sobre cómo para mejorar, ¿no es cierto?, las oportunidades laborales, para mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de las personas que trabajan en nuestro país. Una de ellas, yo creo que es interesante lo que tú dices, esta exportación de talento, así como lo hace Startup Chile, ¿no es cierto?, que él hace exportación e importación de talento. Yo creo que es importante aprovechar lo que significa ser un mundo global, porque a veces nosotros como chilenos nos sentimos que estamos muy lejos del mundo por razones geográficas, pero obviamente que la tecnología nos da una herramienta totalmente distinta, nos abre las puertas al mundo.
Y más que la tecnología, yo creo que hoy, cuando un recién titulado sale de la universidad, claramente su objetivo es buscar trabajo. Y ya no piensa, voy a buscar trabajo en mi país. O sea, tiene una mente mucho más abierta para movilizarse por cualquier parte del mundo, y esto cada vez más está siendo desarrollado en el mundo. O sea, el concepto de movilidad laboral es un concepto, como tú mencionabas, en Startup Chile. Yo hace 4 semanas tuve oportunidad de estar en Londres en la acción del Chile Day y me encontré con N personas de Startup Chile, rusos, polacos, chinos, japoneses, indios, que están trabajando en Chile y desarrollando proyectos tecnológicos en Chile patrocinados por el gobierno chileno. Y esto me parece de una visión estratégica que, acompañado con otras medidas y escalado a una otra dimensión, claramente va por el camino que nosotros estamos discutiendo. Ese es un camino. ¿Qué otro camino hay que recorrer para tener estos talentos de nivel global? La parte de la competitividad educacional es fundamental. Yo creo que Chile deberá repensar su modelo educacional para adaptar tanto en sus títulos de graduación y posgraduación ajustados a las necesidades de mercado. Y aquí la área de ciencias es un área que para mí es clave. A lo mejor en Chile las carreras son muy largas, por ejemplo, privilegiando la educación antes, ¿no es cierto?, de salir de la universidad más que un posgrado o una especialización. O sea, otra vez, y esto te lo digo de una forma muy humilde pero y respetuosa, yo creo que aquí el modelo de Bolonia que se aplicó en Europa, la reforma educacional que pasó los cursos de licenciatura mayoritariamente de 5 años a 3, ha tornado el mercado mucho más competitivo, porque además permite que los recién titulados pueden ingresar al mercado laboral en su primer año con 22, 23 años, y esto naturalmente torna la economía más dinámica. No estoy discutiendo si la gente va a ganar mucho o poco, pero un recién titulado tiene que ganar experiencia naturalmente, y quizás muchos de ellos, que es lo que pasa en Europa, no reciben sueldo, reciben solamente colación y movilización, pero están tremendamente agradecidos de se prepararen en su posgrado para tener una experiencia laboral. Y esto en algunas multinacionales en Chile empieza a pasar también, lo que yo creo que es una muy buena práctica. Bueno, y en algunas universidades se ve, por ejemplo, cómo se integra, ¿no es cierto?, en esos 5 años de formación, un posgrado. Y yo creo que eso es tremendamente importante porque se le da más herramientas para que el joven pueda, ¿no es cierto?, empezar a competir a nivel global. Y lo que yo te comentaba hace poco, esto va de encuentro a lo que te decía. Hoy la multifuncionalidad de competencias y conocimiento es clave en el mundo laboral. O sea, lo que hoy tú esperas cuando contratas a un profesional, yo te diría a cualquier nivel, el que sepa hablar básicamente inglés, que sepa comunicar, sepa leer, que sepa trabajar con Word, con Excel, con PowerPoint, que sepa hablar y manejar tecnologías básicas de su función, de manera que a partir de aquí se pueda después desarrollar. Y esto hace 5 o 10 años no pasaba. Fíjate que no hemos hablado de lo más importante del estudio, nos fuimos, ¿no es cierto?, hablando sobre las tendencias, pero no dijimos, por ejemplo, que Chile presenta una caída de 0,4 puntos en el índice de habilidades globales. ¿Qué significa eso? Y obviamente, ¿cómo estamos con respecto a Latinoamérica y al mundo? El mercado de minería ha puesto a circular en este momento una dinámica bastante diferente de lo que era la dinámica de la economía chilena hace 5 años atrás. O sea, ¿qué quiero yo decir con esto? Como tú sabes y la mayoría de las personas también, Chile ha tenido un problema que aún hoy se refleja, ha tenido un crecimiento de su masa salarial muy por encima del crecimiento país, por la escasez que el país tiene de profesionales. Y esto ha provocado que en momento de contracción económica gradualmente los despidos se hayan hecho, pero ¿dónde se ha sentido más? En minería, naturalmente. Lo que el tema de China y el tema del precio del cobre también vienen a ayudar mucho más. Y el problema que esto provoca es, no es fácil reintegrar en el mercado laboral los profesionales que vienen de minería, que muchos de ellos vienen
con sueldos del área de minería que las otras industrias no pueden comportar, porque no tienen rentabilidad de negocio para esto. Y aquí empiezas a ver ya otro tipo de problemas que el país no tenía hace 3-4 años atrás. Y este es un tema que yo creo que continúa creando presión en la masa laboral chilena y que no va a ser un problema fácil de manejar, porque o este tipo de profesionales se tiene que reintegrar con sueldos mucho más bajos, o entonces llega un momento que tiene que procurar otra solución, que es la solución de salir del país y trabajar fuera de Chile. Porque es una tendencia, ¿no es cierto? Lo Obvio. hemos dicho, que el precio del cobre está a la baja y va a la continuar. y la rentabilidad de los commodities también, ¿no es cierto? Ha hecho una mutación en el core business de distintas empresas. Tenemos una caída de 0,4 puntos, Pedro. ¿Cómo estamos a nivel latinoamericano y a nivel global? La caída a nivel global va dentro de la misma línea. O sea, yo creo que esta tendencia va a continuar. Porque lo que tú estás viendo hoy en el mundo es una dicotomía, una división entre China y Estados Unidos. Cuando China va desacelerando, Estados Unidos va recuperando. Cuando Estados Unidos va desacelerando, China menos mal, porque si no queda el desorden máximo a nivel global, ¿no, Pedro? O sea, por lo menos sí, tenemos algo que está estabilizando. Es verdad, es verdad. Lo que yo, bajo mi análisis, aún no tengo concluido es si esto será positivo o negativo para Chile. Si bien que Chile hoy está más dependiente de China que de Estados Unidos, y se está sintiendo bastante en la economía chilena esta dependencia, además porque el dólar, como bien sabido, está teniendo una apreciación bastante grande a nivel global. Se nos acaba el tiempo, la verdad que ya son las 2:31. Pedro Lacerda, gerente general de ICE Chile, te quiero agradecer que hayas estado haciendo una mirada financiera distinta en el día de hoy. Estábamos hablando de algo que es la base de toda la economía, que significa cómo retener y cómo desarrollar nuestros talentos. Gracias, Paulina. Muchas un placer gracias. haber estado aquí, a ti. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking.